Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar los 9 champús que encontramos en Original Remedies de Garnier. Vamos a ver qué similitudes tienen entre ellos y cuáles son los activos diferenciadores para que sepamos cuál escoger según nuestro tipo de cabello. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! La gama de champús de Original Remedies de Garnier es bastante amplia, encontramos 9 champús y es cierto que muchos de ellos pueden darnos lugar a confusión con respecto a cuándo utilizarlo. Muchos de ellos están orientados a la hidratación, a la reparación, a controlar el encrespamiento, pero es difícil a veces saber cuál escoger según las necesidades de nuestro cabello y acertar con nuestra elección. Así que justamente en este vídeo lo que vamos a ver es eso, vamos a ver estos activos diferenciadores para que sepamos justamente cuál escoger según nuestro tipo de cabello. Para empezar, sí que quería decir que la cantidad de ingredientes varía muchísimo entre los 9 productos, y es que el que menos ingredientes tiene 22 ingredientes en total, mientras que el que más tiene 34 ingredientes. Realmente es bastante diferente la cantidad de ingredientes que pueden tener diferentes según el producto de esta gama de Original Remedies, pero sí que tenemos que tener en cuenta que sus formulaciones son muy parecidas. Es cierto que más o menos 3/4 de la formulación suele ser la misma en todos los productos. Es verdad que en algunos productos cambian un poquito el orden de algunos ingredientes, pero muchos de los activos son comunes a los 9 productos. Lo que cambia fundamentalmente son estos activos diferenciadores que vamos a ver a continuación y también algún activo que añaden en algunos de los productos que más ingredientes tienen. Todos estos champús contienen en segundo lugar, menos uno de ellos que lo contiene en el tercer lugar, el laureth sulfato de sodio. Es bastante importante que tengamos en cuenta que el laureth sulfato de sodio no tiene esta capacidad tan irritativa como el lauril sulfato de sodio, pero sí que quería que supiéramos antes de empezar a ver cada uno de ellos que todos estos champús contienen sulfatos en su composición. Hay alguno de ellos que solamente contiene laureth sulfato de sodio, pero algunos de ellos, que lo veremos más adelante, también contienen el lauril sulfato de sodio, que sí que puede tener un potencial más irritativo para aquellos cueros cabelludos más sensibles. Añadido a esto, 2 de los 9 champús contienen siliconas en su composición, que lo iremos viendo cuando vayamos viendo cada uno de los champús, y también solamente uno de ellos es vegano. Así que ahora que ya hemos visto todos estos elementos que tienen en común, que tienen unas formulaciones muy parecidas, hemos resaltado un poquito justamente este sulfato que van a tener todos bastante arriba en su listado de ingredientes, justamente para que haga esta acción, este agente de limpieza, para que nos ayude a limpiar bien nuestro cuero cabelludo. Vamos a ver un poquito todos los champús y un poquito estas diferencias y estos activos diferenciadores. He intentado agruparlos un poquito más o menos por los que nos podría parecer que la finalidad es la misma, para justamente matizar esta diferencia y que sepamos justamente cuál escoger según nuestro tipo de cabello. Bien, empezamos viendo y comparando los dos champús que tienen una finalidad para hidratar un cabello normal. Esto es bastante importante que tengamos en cuenta este matiz con respecto a la hidratación. Este tipo de champú lo que persigue es mantener la hidratación en un cabello normal. Es decir, que si nuestro cabello es seco y estamos buscando aportarle esta hidratación, estos champús no se adaptarían bien justamente a estas necesidades. Únicamente es que nuestro cabello es normal y es para mantener la hidratación en nuestro cabello. Con respecto a la diferenciación de los activos que tienen ambos productos, es cierto que el de coco y aloe vera contiene el extracto de coco y también el aloe vera, mientras que el de almendras contiene también el extracto de almendras, también de ágave y también contiene aloe vera. Tiene más activos con respecto al de coco y aloe vera. Es verdad que los activos fundamentalmente nos van a ayudar a hidratar nuestro cabello, también a suavizarlo y también justamente a aportarle brillo, etc. Así que estamos viendo que ambos podrían perseguir un poquito esta finalidad que hemos comentado, que sería hidratar un cabello normal, no un cabello que requiera una hidratación extra con cabello dañado, un cabello seco, etc. Resaltar también que ambos no tienen siliconas en su composición y que el de almendras justamente es el que es vegano. Así que ahora que hemos visto un poquito estos activos diferenciadores que tienen activos en común, como puede ser el aloe vera, ¿cuál escoger según mi tipo de cabello? Porque realmente ambos están para cabello normal y para aportarle una hidratación a nuestro cabello normal. Pero si yo tengo el cabello normal, ¿cuál de los dos debería elegir? Como estamos viendo justamente, el de almendras nos aporta un extra de hidratación y de nutrición debido justamente a este extracto de almendras y el extracto de ágave. Así que sí que es cierto que a pesar de que ambos son para cabello normal y para hidratarlo, es verdad que el de almendras nos aportaría un poquito más de hidratación a nuestro cabello normal, un poquito más de nutrición con respecto justamente al de coco y aloe vera.
Pasamos así a hablar del siguiente champú, que sería el champú de arcilla suave y limón. Este es un champú bastante diferente con respecto al resto de toda esta gama, ya que está específicamente pensado para cuero cabelludo graso. Y es que los activos que contiene buscan fundamentalmente absorber el exceso de sebo, limpiar en profundidad nuestro cuero cabelludo, dejarlo suave, dejarlo suelto y que no quede nada apelmazado, consiguiendo eliminar bien todo este exceso de sebo. Este champú tampoco contiene siliconas en su composición y este sí que sería ideal para utilizar justamente en cabello que sea graso y que queramos eliminar bien en profundidad toda esta grasita del cuero cabelludo, para que no se vea nuestro cuero cabelludo apelmazado y se vea mucho más suelto, que el cabello tiene mucho más volumen, etc. Continuamos viendo más champús de esta línea de Garnier de Original Remedies y vamos a ver el de Delicatesse de avena. Me ha sorprendido muchísimo la composición que tiene con respecto a la finalidad, y es que este champú está pensado para aquellos cueros cabelludos sensibles, con tendencia a irritarse, etc. Y me ha sorprendido que en su composición encontramos, además de encontrar una silicona, también encontramos el lauril sulfato de sodio, que tiene más potencial irritativo que el laureth sulfato de sodio. Este champú contiene 2 sulfatos en su composición y tiene también el lauril sulfato de sodio, y lo tiene en bastante proporción, se encuentra bastante arriba en su listado de ingredientes. Dicho así, sí que es cierto que contiene activos que nos van a ayudar justamente a calmar nuestro cuero cabelludo. Tiene el extracto de avena, tiene también extracto de arroz, también tiene aloe vera, pero tenemos que tener en cuenta que mucho más arriba se encuentra el lauril sulfato de sodio. Así que sí que tengo que decir que en este caso este champú, para aquellas personas que tengan el cuero cabelludo sensible, específicamente de sulfatos, que tengan tendencia a que se les irrite con facilidad, etcétera, cuidado con este champú, porque sí que pueden sentir un poquito esta irritación debido justamente a estos 2 sulfatos que contiene su composición. También contiene una silicona, y aunque pueda tener estos activos que tengan esta acción humectante, calmante, etcétera, en su composición, sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que para aquellas personas que tengan un cuero cabelludo muy sensible, sí que pueden tener un poquito de irritación debido justamente a esta composición. Así que tengamos un poquito en cuenta justamente con este champú qué activos nos estamos encontrando y cuál es justamente nuestra sensibilidad de nuestro cuero cabelludo, para ver si se podría adaptar bien a nuestro cuero cabelludo, si es muy sensible, si no, etcétera, con respecto a estos activos que contiene. Bien, pasamos así justamente a comparar 2 champús que también parece que tienen la misma finalidad, que sería nutrir en profundidad nuestro cabello, y están formulados específicamente para cabello seco. Aquí también nos puede surgir la duda de cuándo utilizar uno u otro, según si yo tengo mi cabello seco, pero cuál se adaptaría un poquito mejor a mis necesidades. Así que vamos a ver un poquito qué activos diferenciadores tienen entre ellos para saber bien cuál escoger. Ambos champús no contienen siliconas en su composición y ambos contienen aloe vera. La diferenciación fundamental es que el de oliva justamente tiene extracto de oliva y aceite de oliva, mientras que el elixir de argán tiene aceite de argán y también tiene aceite de almendras. Así que, como estamos viendo, el elixir de argán presenta 2 aceites en su composición, mientras que de oliva únicamente presentaría 1. Por lo tanto, para cuando tengamos cabello muy seco, se adaptaría mejor el de elixir de argán, porque nos aportaría mayor nutrición debido a que contiene 2 aceites en su composición, mientras que si tenemos también nuestro cabello seco, se adaptaría bien el de oliva, pero si es muy seco, se adaptaría mejor el de elixir de argán. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cabello seco, no de cabello dañado, que haya que repararlo, etcétera. Simplemente que por naturaleza nuestro cabello sea seco y necesitamos aportarle este extra de hidratación, de nutrición, etcétera. Estos serían los 2 champús que se adaptarían bien a si tenemos un cabello seco, no si está dañado, etcétera, como ya he comentado. Y como estamos viendo, la diferenciación fundamental es que el de elixir de argán se adaptaría bien si nuestro cabello es muy seco, mientras que el de oliva se adaptaría bien si nuestro cabello es seco y requiere este aporte de hidratación y de nutrición. Pasamos así a la siguiente comparación de estos productos. En este caso hablaríamos de estos 2 champús que tienen un poquito la finalidad también bastante parecida. Y es que en este caso estos champús buscan un poquito también la finalidad de controlar el encrespamiento, de disciplinar nuestro cabello, que sea más fácil de alisar, etc. Y también nos puede parecer que pueden servir justamente para lo mismo y que se adaptaría bien también justamente al mismo tipo de cabello, pero existen bastantes diferencias cuando vemos justamente todos los activos que contiene. Así que vamos a ver un poquito estas diferencias para ver cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de cabello, si es más rebelde, mucho más rizado, si tiene mucho más volumen, etcétera. Cuál escoger de los 2 según nuestro tipo de cabello. Ambos champús no contienen siliconas en su composición y, como podemos ver en cuanto a la cantidad de activos que contienen, hay una diferenciación bastante notoria. Y es que
que justamente el de coco y cacao únicamente contiene estos dos activos, mientras que como estamos viendo el de aguacate y karité contiene muchos más activos hidratantes, nutritivos, que van a ayudar justamente a controlar el encrespamiento, etc. Contiene 4 activos versus 2 que contendría justamente el otro. Y aquí es donde está un poquito esta diferenciación con respecto a cuál utilizar según nuestro tipo de cabello. Y es que justamente este de aquí, el de aguacate y karité, se adaptaría muchísimo mejor a aquellos cabellos que tienen mucho volumen, que son muy rebeldes, cabellos rizados, etc. Mientras que el otro, el de coco y cacao, se adaptaría bien a cabellos que sean rebeldes, que tengan tendencia a encresparse, pero no que sean cabellos que sean con mucho volumen, que tengan un encrespamiento continuo, estos cabellos que siempre tienen el cabello como algo encrespado, etc. Es bastante importante que veamos un poquito esta diferenciación, ya que justamente este de aquí tiene mayor capacidad de controlar el encrespamiento en cabellos que sean mucho más rebeldes, que tengan mucho más volumen, que sean mucho más difíciles de alisar, etc. Mientras que la capacidad que tiene justamente de controlar el encrespamiento, el frizz, etc., el de coco y cacao, es menor justamente que el de aguacate y manteca de karité. Y bien, y por último nos quedaría el champú de Tesoros de Miel, que este champú sería ideal para cabello que esté dañado, quebradizo, etc. Es el que más ingredientes tiene y el que más activos contiene en su composición, y también contiene una silicona en su listado de ingredientes. Este champú también contiene lauril sulfato de sodio en su composición. Como hemos comentado con respecto al de Delicatessen de avena, son los únicos 2 champús que contienen, además del laureth sulfato de sodio, también contienen el lauril sulfato de sodio. Así que, haciendo un poquito un cómputo global de todo lo que hemos visto que hemos ido agrupando justamente todos los champús con respecto a las finalidades de nuestro cabello. Hemos visto que tenemos champús para cabello normal para aportar hidratación, también tenemos para cabello graso, también tendríamos para cuero cabelludo sensible, cuidado justamente con lo que hemos visto del lauril sulfato de sodio en aquellos cueros cabelludos sensibles. También hemos visto que tenemos justamente esta agrupación de champús que están un poquito orientados a tratar el encrespamiento. Hemos visto un poquito estas diferenciaciones. También hemos visto cuando nuestro cabello está dañado, como hemos visto este último. Y también hemos visto la diferenciación entre los 2 champús nutritivos que tenemos en toda esta gama de Original Remedies de Garnier. Espero que con este vídeo un poquito hayamos podido ver qué diferencias y similitudes tenían todos estos productos y saber bien cuál escoger según nuestro tipo de cabello. He intentado un poquito enfatizar justamente en esta diferenciación de estos activos para que sepamos que aunque haya varios productos que parece que la finalidad sea la misma, cuando vemos un poquito esta diferenciación de los activos va a ser cuando podamos acertar bien con las necesidades de nuestro cabello. Hemos visto que muchos de estos champús he ido agrupándolos justamente de 2 en 2 para hacer la comparativa, porque aunque veamos que simplemente es un champú hidratante, nutritivo, etc., sí que es cierto que existen estos matices que va a hacer que se adapte mejor a un tipo de cabello u otro. Espero, como siempre, os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya conocíais toda esta gama de Original Remedies de Garnier y si habéis probado alguno de ellos, ¿qué tal os ha funcionado? Tras haber visto este vídeo, ¿cambiaríais alguno de los champús que estabais utilizando por otro que pensáis que se adaptaría mejor a vuestras necesidades? Dejádmelo todo en los comentarios, y si os gustaría que analizara alguno de ellos en profundidad, todo su listado de ingredientes, ingrediente a ingrediente, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!